tienes la palabra. Buenas tardes desde Santiago. En primer lugar, quiero agradecer al profesor de Verda su invitación para estar aquí hoy, para estar en un congreso que me permite reencontrarme, aunque sea virtualmente, con colegas como la profesora Leciñena, que hace mucho tiempo que no veo. No, es verdad, Ana, muchísimo. Y que ha estado estupenda como siempre. Saludo a todos los demás compañeros, a todos los demás inscritos en el congreso y de una manera muy especial, un saludo muy especial para mis dos compañeros de esta mesa virtual. No nos conocemos personalmente, pero ya esto crea un vínculo especial. Voy a intentar a ver si soy capaz, si mis competencias tecnológicas llegan hasta ahí. Está Guillermo ahí de apoyo. Compartir una presentación de PowerPoint para exponer este tema. Y eso que no soy yo muy dada a las presentaciones de PowerPoint cuando hago una intervención en unas jornadas o en un congreso. Pero ¿la estáis viendo? Sí. Bien. Bien, pues entonces voy a comenzar mi exposición. Efectivamente decía el profesor de Verda que es un tema polémico, con lo cual lo primero que tengo que decir es que algunas de las cosas que voy a exponer son mis opiniones personales, mis dudas y con la intención de que entre todos podamos pues de alguna manera empezar a tener alguna certeza poquito a poco. No es que yo a día de hoy las tenga todas en absoluto. El tema que se me ha propuesto se refiere a las modificaciones del artículo 753 del Código Civil en esta ley 8/2021. Este precepto, como todos ustedes saben, está en el Código Civil configurado dentro del tema de la capacidad para suceder. Por lo tanto, contempla unas incapacidades para suceder. A mi juicio, algunas de las cuestiones que se regulan ahora sobre los cuidadores no son ya propiamente, desde luego, incapacidades para suceder. Podría haberse llamado perfectamente este precepto de otra manera, podemos interpretarlo y creo que debemos de interpretarlo, por lo menos en lo que se refiere a los cuidadores, personas físicas de personas no internadas. No es un tema de capacidad para suceder, pero aparece todavía en este precepto dedicado a la capacidad para suceder. Se añaden dos nuevas normas sobre los cuidadores, sobre las que me voy a referir de manera más detenida, pero hay un primer párrafo en el 753 al que voy a hacer alguna referencia por su conexión con el tema de los cuidadores, que en realidad se aplica al curador representativo. En su día había una prohibición de suceder de tutores y curadores. Ahora se mantiene la prohibición de suceder de los tutores, que obviamente será aplicable a los menores que tengan capacidad para atestar y que no estén sujetos a patria potestad, por lo cual será, entiendo, una norma de muy residual aplicación. Y se establece que no surtirán efecto las disposiciones testamentarias en favor de quienes sean curadores representativos. Esta es la primera norma, como digo, me referiré brevemente a ella en breve, pero voy a presentar las otras dos sobre los cuidadores que constituyen los párrafos segundo y tercero de este artículo 753. La primera de las normas dice, y lo subrayo, será nula la disposición
hecha por personas internadas por razones de salud o de asistencia en un establecimiento en favor del establecimiento mismo, de sus titulares, de sus administradores, de sus empleados. Repito, será nula la disposición. Sin embargo, el párrafo tercero hace referencia a los cuidadores, personas físicas de personas que ya no estén internadas en este tipo de establecimientos. Se limita a exigir la forma de testamento abierto para hacer disposiciones mortis causa en favor de estas personas que prestan cuidados o asistencia. A todas las normas que acabo de exponer, por tanto, la relativa a los curadores representativos y las dos normas relativas a, bueno, en este caso la de los cuidadores personas físicas, obviamente no tiene sentido en la de establecimientos residenciales, se aplica el último párrafo del artículo 753 que excepciona de estas prohibiciones y de esta exigencia en el caso de los cuidadores personas físicas de testamento abierto, por lo menos según mi interpretación, a los parientes con derecho a suceder a bientestado. Con una pequeña alteración del texto que había antes que mencionaba a determinadas personas llamadas a la sucesión intestada, pero no había esta referencia tan genérica que abarca todos los parientes que serían llamados a la intestada. Bien, indudablemente estas normas del artículo 753 responden a una idea y es proteger a lo que se ha venido llamando un testador vulnerable frente a la posible influencia indebida de estas personas que tienen cercanía con ella en esta etapa de su vida en que son más vulnerables. El concepto de influencia indebida ahora aparece en distintos preceptos de nuestro Código Civil después de la reforma de 2021, pero para nosotros es un concepto, una institución bastante desconocida, a diferencia del derecho anglosajón. Es cierto que en la Convención de Nueva York está, que obliga a tomar medidas para proteger a las personas con discapacidad frente a esta influencia indebida, y que siempre se ha pensado, y en los últimos años más, que había que introducir en el Código Civil alguna norma para tratar de evitar estas injerencias a la hora de conformar y de expresar una voluntad testamentaria. Desde luego han llegado casos a nuestros tribunales, después incidiré en alguno de ellos, mencionaré alguno de ellos, han llegado algunos desde luego hasta el Tribunal Supremo. Lo que pasa es que como en España no teníamos el concepto de influencia indebida como institución dentro de nuestra normativa civil, pues se han tenido que resolver las cuestiones bien desde la perspectiva de la falta de capacidad del testador, que hacía un testamento en esta etapa especialmente vulnerable, bien a veces como vicios del consentimiento, como dolo testamentario, como alguna forma de intimidación, incluso en alguna ocasión cuando se refería a testamentos hológrafos, pues los parientes excluidos lo que han argumentado es que no era verdaderamente un hológrafo, no había verdaderamente una expresión de voluntad testamentaria, lo cual a veces el Tribunal Supremo pues ha descartado y ha configurado como un verdadero hológrafo. Desde luego, para proteger frente a influencias indebidas a un testador hay al menos dos posibilidades. Preventivamente, introducir normas como estas del 753 con prohibiciones muy rígidas o con exigencias, por ejemplo, de una determinada forma testamentaria como el apartado tercero, o bien hay lo que se ha venido haciendo generalmente en nuestro país hasta ahora, que es la impugnación a posteriori del testamento, alegando, cierto es que muy difícil de probar en los tribunales, que ha habido ese dolo por parte de cuidadores, por parte de personas cercanas al testador. Bien,
Me interesa resaltar, antes he dicho que las normas están configuradas como normas sobre la capacidad para suceder. Quizá a mí me gusta más configurarlo como cautelas para proteger la libertad de testar en casos especiales, pero bueno, la manera de denominarlo no es absolutamente determinante, aunque sí puede ser relevante a la hora de interpretar algunas de estas normas. Me interesaba, como decía, ubicar el 753. Está a continuación de un precepto que recordarán, se refiere al sacerdote que presta asistencia espiritual en la última enfermedad del testador, y antes de la norma del 754 que no permite disponer testamentariamente en favor del notario otorgante del testamento. Sobre todo lo conecto con el 752 por alguna cosa que intentaré añadir después en la interpretación de este precepto. Se venía reclamando en cierta manera que se adaptaran estos preceptos a la nueva realidad social. Es decir, hoy en día las personas que tienen capacidad de influencia sobre un testador ya no es tanto el sacerdote, confesor, asistente espiritual en su última enfermedad, no es tanto él, sino más bien las personas que están en el día a día con el testador, que lo cuidan, que lo asisten. Sin embargo, adelanto una valoración personal. Quizá el legislador aquí ha tenido un afán proteccionista excesivo. Desde mi punto de vista, por lo menos, y no lo digo porque comparta mesa con notarios, es más, luego aportaré una prueba de que no lo digo por eso, pero desde mi punto de vista quizá habría sido suficiente con exigir también en el caso de los cuidadores institucionales, residenciales, que el testamento se hubiera otorgado ante notario, lo cual evidentemente excluía hológrafos, pero excluía también algún caso que ha llegado en ocasiones a nuestros tribunales como un testamento en inminente peligro de muerte otorgado en una residencia de personas mayores en presencia de testigos que eran empleados de la propia residencia y donde se instituía heredera a la administradora de esa residencia. Creo, desde mi punto de vista, que quizá, es más, creo que no encaja mucho con el espíritu de la reforma una norma tan proteccionista. Si le estamos dejando todo el espacio posible a la voluntad de la persona con discapacidad, aunque esta no es una norma exclusivamente aplicable a personas con discapacidad, como ahora comentaré, me parece que en muchas ocasiones precisamente puede ser una voluntad totalmente razonable querer beneficiar a las personas que lo cuidan, aunque sea dentro de una residencia y aunque sea en el ámbito institucionalizado. Pero esta es una opinión personal, como digo, que por supuesto someto a cualquier debate y a cualquier crítica. Bien, en cuanto al curador, yo entiendo que la norma prohibitiva del 753.1 solamente es aplicable al representativo. Lo dice expresamente el Código Civil. Es una norma prohibitiva, una norma que debe de ser interpretada de manera restrictiva, y yo creo que el asistencial no estaría incluido en la prohibición. Es cierto que quizá así queda un ámbito de aplicación bastante reducido, porque hablaremos de personas que estarán sometidas a curatela representativa según la ley solo en casos excepcionalísimos, y tienen que ser personas con capacidad para atestar. Se dice, bueno, el asistencial también puede influir indebidamente sobre el testador. Sí, el asistencial también puede influir indebidamente, pero si el asistencial es un cuidador, ya entrará en juego la norma que exige que el testamento sea abierto, con lo cual yo creo que está suficientemente
tomada alguna medida para proteger la libertad de testar. Bien, yo creo que la ratio de esta norma no se nos puede olvidar en su interpretación. Estamos tratando de evitar influencia indebida en el momento de otorgar testamento. Por tanto, no se podrá testar en favor del curador representativo si ya está nombrado en el momento de que el testamento se otorga. Es decir, yo leo por ahí algunos comentarios, no solo en ocasión de la reforma de la ley 821, también en relación con lo que antes se decía sobre el tutor, la prohibición que había para que el tutor fuera beneficiado testamentariamente, y hay quien dice que hay una incompatibilidad intrínseca entre ser tutor y ser heredero. Bueno, yo creo que si se otorga un testamento en favor de una persona, el que sea nombrada, en nuestro caso, curador representativo después, no es obstáculo alguno, porque la voluntad se ha conformado libremente, no hay esa influencia indebida y, por lo tanto, desde mi punto de vista, la interpretación del artículo 753 no nos debe llevar a considerar que no surten efecto este tipo de disposiciones testamentarias. Yo considero que, por lo que estoy exponiendo, la norma no es aplicable a las personas que ejerzan medidas voluntarias de apoyo ni al guardador de hecho, a no ser que sean cuidadores, por supuesto, porque entonces será aplicable lo previsto para los cuidadores personas físicas. El testamento deberá ser un testamento abierto. Entrando ya en la norma relativa a los cuidadores institucionales, residenciales, llamémosle así, es evidente que el cuidado en casa a veces no es posible por razones familiares o por las propias condiciones de salud, de necesidad de asistencia muy especializada de una persona. Y al final, pues, cada vez las familias recurren más o las personas, no por una decisión familiar, sino una decisión propia, pues deciden ingresar en una residencia. Como les decía, han llegado conflictos sobre testamentos de esta índole a nuestro Tribunal Supremo. He reflejado aquí un par de sentencias. La primera de ellas era la que mencionaba antes, sobre ese testamento en peligro de muerte. Y la segunda es una sentencia de abril de 2016, aunque realmente aquí no se afronta el problema de manera directa por la manera en que se planteó procesalmente el litigio. Es decir, se instituía heredera la congregación religiosa titular de la residencia donde el testador estaba ingresado, pero en realidad se plantea el testador tenía vecindad civil catalana, se aplica por lo tanto el Código Civil catalán, no el Código Civil estatal, y no se plantea desde la perspectiva de los cuidadores, sino desde la perspectiva de la asistencia espiritual en la última enfermedad. Y entonces se entiende que no había esa asistencia espiritual, sino que había servicios asistenciales, pero asistenciales por razones de salud. No de asistencia espiritual. Bien, yo creo que cuando el artículo 753 dice que esta persona internada por razones de salud o de asistencia no puede hacer una disposición testamentaria en favor del establecimiento donde está ingresada, sus titulares, administradores o empleados, debemos de pensar, desde mi punto de vista, en personas que no han elegido ir a una residencia porque están huyendo de su soledad, porque quieren socializar, porque tienen servicios médicos, de rehabilitación, deportivos, de todo tipo, pero que son personas que no tienen una especial vulnerabilidad. Yo creo que aplicar la norma a estas personas, o por ejemplo a quienes eligen voluntariamente
ingresar en una residencia porque su cónyuge, porque su pareja con una discapacidad grave necesita de la residencia y ellos están perfectamente y podrían seguir desarrollando su vida fuera del núcleo residencial, deciden entrar con ellos por mantener la unión con la pareja, yo creo que a estas personas, por mucho que estén ingresadas en residencias, por supuesto no les es aplicable el 753. Yo creo que la ratio de la norma, como digo, no se nos puede olvidar. Son personas, digamos, que por su vulnerabilidad pues pueden ser más fácilmente influenciables por quienes las cuidan. No una persona que está, si me lo permiten, me permite la expresión, pues casi en un régimen hotelero en una residencia. Eso no es el sentido del precepto. Por otra parte, el establecimiento residencial puede ser de todo tipo. Puede ser público, puede ser efectivamente regentado por una congregación religiosa, como el ejemplo que veíamos antes, pero puede ser una empresa privada organizada en forma societaria, una fundación, etc. Yo creo que esta norma no es aplicable a los centros de día, sin perjuicio de que los cuidadores que trabajan en centros de día sí deban de ser considerados como cuidadores personas físicas para aplicarles la siguiente norma del 753, pero no esta a la que me estoy refiriendo ahora sobre establecimientos residenciales. Por lo tanto, el establecimiento puede ser muy variado, los titulares pues igual serán personas físicas o jurídicas, y cuando se habla de administradores yo creo que, aunque la norma es cierto que debe ser de interpretación restrictiva, pero yo creo que es una forma de redactar una norma con la generalidad suficiente, que podrían estar incluidos pues, directores, gerentes, coordinadores, depende de las circunstancias del caso. Y respecto a los empleados, pues esto nos va a llevar sin duda a un casuismo grande. Evidentemente, yo creo que los empleados pues, podrían estar contratados a una empresa, a través de una empresa de trabajo temporal, no necesariamente que tengan relación directa con el centro, con el establecimiento, pero el espíritu de la norma creo que se refiere a personas en contacto directo con quienes están allí ingresados, con quienes necesitan asistencia, con quienes tienen una salud debilitada y necesitan cuidados. A partir de ahí, si ustedes me preguntan, ¿y el cocinero que lo ve 2 días a la semana cuando le dice que la merienda estaba muy rica? Hombre, probablemente, como digo, estamos descendiendo a un casuismo excesivo. Creo que deberá aplicarse la norma razonablemente cuando haya posibilidad de influencia indebida. Aunque esto pues lo veremos cuando empiece a aplicarse. En realidad creo que esta norma, con la que ya he adelantado antes que yo soy bastante crítica, pero bueno, no estoy aquí para esto, sino para intentar aportar algo en los problemas de aplicación práctica de una norma vigente que la tenemos que aplicar a partir de ahora. Yo creo que responde a la idea de lo que se han denominado, creo que brillantemente, disposiciones no naturales de un testador vulnerable. Y yo lo que quería es simplemente introducir una reflexión. ¿Y si son disposiciones naturales de un testador vulnerable? ¿Y si esta persona no cuenta con su familia ya en esta etapa de su vida y verdaderamente tiene una relación de afectividad con quienes le cuidan, y por mucho que sean profesionales, pues lo hacen con afecto y con cariño? Y si no fueran naturales, porque tiene familia, pero son libremente queridas por la persona que está en condiciones de conformar su voluntad testamentaria. A mí, como digo, me parecen otros modelos más adecuados. En España teníamos el derecho catalán, tenemos el derecho navarro, desde la reforma de 2019 del Fuero Nuevo. Tenemos la propuesta del nuevo Código Civil de la Asociación de Profesores de Derecho Civil. Aquí no puedo decir que esté de acuerdo con ella, porque tengo que decir honestamente que he participado en la redacción de esta norma
en el equipo que trabajó en Derecho de Sucesiones, coordinado por mi compañero y amigo de la Universidad del País Vasco, Gorka Galicia Aipurúa, que para mí es uno de los civilistas que más Derecho de Sucesiones saben de toda España. Entonces, aquí no es que coincida con la propuesta de la Asociación de Profesores de Civil, es que participamos en la redacción de esta norma y fue nuestra propuesta que simplemente fuera necesario testamento notarial abierto, no que no se pudiera testar en favor de estos establecimientos o de estas personas que trabajan en ellos. Sé que es una cuestión muy controvertida, ¿eh? Bien, ¿qué pasará si se incumple esta prohibición? La norma dice será nula la disposición. En apariencia es una presunción juris et de jure de captación de la voluntad. Sin embargo, apunto que la interpretación del 752 sobre el confesor, sobre el sacerdote, no ha ido en esta línea. El Tribunal Supremo ha permitido aportar prueba de que la voluntad no había quedado influenciada y la verdad es que tengo muchas dudas de que en el futuro, si se plantean conflictos judiciales, esto pueda ser interpretado así, pero desde luego, a pesar de lo contundente de la redacción literal de la norma, no descarto que se pueda seguir esta misma línea, que desde luego ustedes entenderán por todo lo dicho hasta ahora que yo estaría a favor de esa línea. En cuanto a los que prestan cuidados o asistencia, pero son personas físicas y la persona que recibe esos cuidados no está ingresada en un centro residencial, también hay una prevención hacia esa mediatización de la voluntad del testador, pero quizá aquí el legislador ha entendido que no hay tanto riesgo, quizá porque no hay tanto aislamiento como puede haber en una residencia, aislamiento respecto al medio exterior, quizá sea esta la razón. Por eso aquí la cautela es el otorgamiento de testamento abierto, pero no hay una norma como la que acabamos de ver donde se diga que será nula la disposición testamentaria. Yo, como decía antes, esto sí que lo creo aplicable a cuidadores de centros de día y puede tratarse de testadores que estén siendo cuidados en su propio domicilio o que ellos se hayan trasladado al domicilio del cuidador. Aquí en la redacción del Código Civil Estatal no se hace referencia a que haya relación contractual, que sí aparecía en el Código Civil catalán, que es el precedente más claro de esta norma. Y yo creo que ha sido deliberado no hacer referencia a vínculo contractual alguno. Evidentemente pueden ser personas con las que haya un contrato de prestación de servicios, o yo entiendo, esto también está siendo discutido, que pueda ser un contrato de vitalicio, que pueda ser un contrato de alimentos o de otra índole, pero también al no hablarse de contratos se incluye a voluntarios, por ejemplo, de asociaciones, de fundaciones que prestan este tipo de ayuda domiciliaria. Se incluye a personas que trabajan para entidades públicas que se dedican a la protección de personas que necesitan cuidados a domicilio, con lo cual el ámbito de aplicación es amplio. Es amplio y yo creo que el legislador lo ha hecho de forma intencionada. Creo que lo más discutible es si también los amigos, los vecinos, los parientes lejanos, los que lo hacen desinteresadamente y porque tienen alguna relación afectiva con la persona a la que cuidan. Yo creo que si no estuviera el último apartado del 753, que dice que no se apliquen las normas anteriores a los parientes que serían llamados a la intestada, podríamos sostener que estos vecinos, amigos, parientes lejanos, pues podrían ser instituidos en testamento aunque no fuera abierto.
pero yo pienso que debe ser testamento abierto también en estos casos, que la norma es aplicable no solo a los que realizan una actividad retribuida, sino también a los que lo hacen de manera gratuita y por relación afectiva con la persona a la que cuida. No me puedo detener porque creo que ya me estoy excediendo un poco de mi tiempo. El moderador me advertirá si es tan amable. En los problemas de derecho transitorio, pero efectivamente él mismo los adelantaba al hacer la presentación de esta mesa. No hay una norma transitoria específica en la Ley 821 sobre esta modificación. Tendremos que utilizar como criterios las transitorias del Código Civil, que todavía nos prestan esta función, esta labor. En concreto tenemos la 12ª, que son normas aplicables a las sucesiones, y la segunda sobre testamentos. Desde mi punto de vista, y aunque también esto es discutible, creo que los efectos de lo que el código entiende como incapacidad relativa, que ya digo, por lo menos en lo referente a cuidadores personas físicas no lo es en absoluto, creo que cualquiera que sea la fecha de otorgamiento del testamento será aplicable esta normativa. Lo que es muy grave cuando, claro, el testador ya no tenga capacidad para atestar. Para concluir, ¿qué tipo de disposiciones testamentarias son estas de las que estamos hablando? Del 753. Bien, desde mi punto de vista, indudablemente puede ser institución de heredero, legado, sublegado, pero también creo que están incluidas los beneficiarios de cargas modales que se le pudieran imponer en testamento a un heredero o a un legatario, es decir, que la carga modal fuera un beneficio económico, un beneficio patrimonial para estas personas mencionadas en el 753. Lo mismo si es el caso de que estas personas son sustitutas. Creo que las atribuciones patrimoniales de escasa relevancia no deberían de estar incluidas, no se dice nada sobre ellas, a diferencia del artículo 251, donde sí se dice que quedan excluidas las atribuciones de poco valor económico. Por cierto, que quería, aprovecho que sale aquí a colación el 251, quizá debería de haber empezado por esto mi exposición, ustedes me perdonarán. El artículo 251 dice que se prohíbe a quien desempeñe cualquier medida de apoyo recibir liberalidades de la persona que precisa el apoyo. Esto se puede excluir en medidas voluntarias, pero es una norma general. Claro, si yo interpretara que el 251 comprende las liberalidades inter vivos y mortis causa, no diría lo que he dicho sobre el 753. Yo creo que el 251 es aplicable solo a las liberalidades inter vivos y que hay una norma específica sobre disposiciones testamentarias, por lo menos cuando se otorga testamento, cuando estamos hablando de una sucesión testada, que es el 753. Entonces yo creo que, como he dicho antes, y Ascensión me puede comentar, por supuesto, su opinión sobre el guardador. De hecho, yo creo que no le es aplicable desde mi punto de vista el 753 y que en el 251 está solamente comprendidas las liberalidades inter vivos. Pero por supuesto es otro tema discutible. Bien, no me voy a meter en este tema es más específico del derecho civil de Galicia, porque en Galicia desde siempre se ha tenido poco recelo hacia las disposiciones testamentarias en favor de personas que cuidan, bien al testador, bien a personas designadas por el propio testador, a sus descendientes, a su cónyuge, a su pareja. Y
Ay, Carmen, solamente te diría, si 2 o 3 minutitos tienes, si puede ser. Sí, muchísimas gracias. Si puede ser. José Ramón, sí. No, acabo y además, como digo, es un problema muy específico del derecho civil de Galicia. Aquí estamos de todas las comunidades autónomas y por lo tanto no me voy a detener en ello. Mi planteamiento simplemente es: se aplica el 753 en derechos civiles autonómicos que tienen normas sobre testamentos con disposiciones de cuidado, pero que no tienen normas sobre incapacidad para suceder, con lo cual siempre hemos aplicado la normativa estatal, el 753, entre otros preceptos. Bueno, lo dejo ahí. Simplemente una cuestión, al hacer referencia a los parientes llamados a la intestada, que no estarían comprendidos dentro de la prohibición o de las restricciones de las exigencias positivas de testamento notarial abierto del 753, se está dejando fuera a la pareja de hecho. No sé si intencionada o no intencionadamente, pero el legislador, obviamente, si hace una remisión a quienes tienen derecho a suceder ab intestato, en el caso de que sea aplicable el Código Civil para regir la sucesión, la pareja de hecho no está a día de hoy. Hay quien dice que debemos de asimilarlo al cónyuge. El cónyuge no es pariente con derecho a suceder, pero es persona con derecho a suceder en la intestada. Por supuesto, el cónyuge no hay duda de que está incluido. La pareja de hecho no, y es llamativo porque, sin embargo, la pareja de hecho sí aparece cuando se regula la curatela y las personas que pueden ser designadas curadoras. Sí se dice el cónyuge o la persona que tenga una situación asimilada de hecho a la del cónyuge, pero aquí no se ha incluido, no sé si porque no se ha querido o porque se ha olvidado el legislador de la pareja de hecho. Algunos ya sugieren que se debe incluir. A mí me genera bastantes dudas incluirla, teniendo en cuenta que el mismo legislador lo ha metido en otros preceptos cuando lo ha considerado oportuno, pero desde luego mi idea es que debería de haber estado incluida y que de hecho será cuidador muy habitualmente quien sea pareja de hecho, con lo cual nos vamos a encontrar con problemas específicos en este punto. Bien, nada más. Pido disculpas por haberme excedido un poquito en mi tiempo. Muchísimas gracias, no te preocupes. Hemos disfrutado de tu magnífica ponencia.